son instituciones que la personalidad jurídica la tienen las instituciones, los establecimientos de asistencia social y demás entidades de interés público, que regulan su capacidad civil por las leyes de su institución cuando no hubieran sido creadas por el Estado. La personalidad jurídica de las asociaciones civiles es efecto del acto de su inscripción en el registro del municipio donde se constituyan. Entonces, para entender esto hay que tener un concepto, ¿verdad? Hay que tener un concepto claro de qué es la personalidad jurídica. Recuérdense que no es lo mismo personalidad jurídica a personalidad que a personería jurídica, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes tienen personalidad jurídica? Son todas aquellas instituciones públicas y privadas que tienen, digamos, la capacidad para adquirir derechos y obligaciones, pero que cada quien cumple una función específica. Estas ejercen, digamos, la acción y ejecución de todas sus acciones y labores a través de un representante legal. El representante legal es la persona que está legitimada o tiene esa legitimación, como la palabra lo indica, para poder ejercer, ¿verdad?, actos o contratos en nombre de su representada. Entonces, por eso es de que es importante estudiar la etimología de la personalidad jurídica o las personas jurídicas y a qué se refiere este ámbito según el artículo 18 del Código Civil. Entonces, ¿desde cuándo nace la personalidad jurídica de una institución? Desde el momento de su inscripción. Así como en la Constitución Política de la República de Guatemala está regulado de que la concepción de una persona se tiene por persona desde el momento de su concepción, ¿verdad? Eso es para la persona individual. Para las personas jurídicas, se tiene entendido que es desde el momento de su inscripción como tal que ejercen esa personalidad o nacen a la vida jurídica. Es por eso de que es importante tener claro este concepto, ¿verdad? La personalidad jurídica. La personalidad jurídica de las asociaciones civiles es el efecto del acto de inscripción en el registro, como les comentaba, del municipio donde se constituyan. El acto de su inscripción no convalida las disposiciones de sus estatutos que adolezcan de nulidad o sean anulables. Recuérdense que la personalidad jurídica, obviamente, para que nazca la vida jurídica, se debe cumplir ciertos requisitos habilitantes que habilitan a la entidad para poder subsistir jurídicamente. Entonces, dentro de esos requisitos para poder subsistir jurídicamente es que pueda tener un representante legal. Entonces, a la hora de que ustedes faccionen escrituras públicas, donde cualquier representante de estas entidades comparezcan, ¿verdad?, ante su notaría, o ustedes ya bien sean asesores de algunas entidades del Estado, es así como se hacen las acreditaciones en la escritura pública, ¿verdad? O sea, cada representante tiene que tener esa legitimación investida, ¿verdad?, por la institución para poder ejercer la representación. De lo contrario, pues, ¿qué pasaría si en un instrumento público? Eso pasa mucho en las demandas civiles, ¿verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, si lo vemos si lo vemos enfocado desde el derecho procesal? ¿Qué pasa si la persona que tiene la representación legal de la institución no está vigente su nombramiento? ¿Alguien que me puede decir? Digamos que hay una excepción muy famosa en el Código Procesal Civil y Mercantil que se plantea en los procesos cuando, por ejemplo, se entrega un mandato que ya perdió vigencia o que no ha sido renovado su nombramiento. ¿Cuál es esa excepción? Falta de personería, Linda. Muy bien, Claudia, muy bien. Entonces, es por eso que es indispensable que todo esto, ¿verdad?, esté en orden jurídicamente. Ustedes como futuros asesores de instituciones, ¿verdad?, pueden usarlo en ventajas y desventajas, ¿verdad? Si lo vemos desde el tema procesal, hay veces de que ahí sí que atando cabos y en las malas prácticas procesales, porque les sé decir son malas prácticas procesales, a veces cuando conviene retardar el proceso, se empiezan a despenicar los nombramientos, ¿verdad? Porque es como
es como un as bajo la manga que uno puede tener y que a veces las personas de dicha institución que están siendo, digamos, que están siendo demandadas, pueden ignorar, ¿verdad? Y a veces puede ser también por la inexperiencia o puede ser también por ahí sí que por la falta de asesoría o de la falta de una asesoría jurídica objetiva en donde les hagan constar esto, ¿verdad? Pero recuérdense que si una representación legal no está vigente, nos pueden plantear excepciones en un proceso, ¿verdad? Viéndolo desde el punto de vista procesal. Es por eso es de que a la hora de hacer comparecer este tipo de representaciones, es necesario que cumplan ciertos requisitos y que ustedes puedan acreditar con el documento que la ley establece que la persona tiene la legitimación para actuar en nombramiento de dicha institución, para que ustedes puedan, digamos, faccionar y que ese contrato pues nazca la vida jurídica. Porque ¿qué pasa, verdad? Si comúnmente ya sea el mandato, ya sea el nombramiento como representante legal, como son las entidades mercantiles, no están vigentes, se puede carecer de validez jurídica el instrumento público. O sea, puede que nazca la vida jurídica, pero puede ser objeto de anulación. Entonces, no es lo mismo que ustedes omitan requisitos habilitantes para que la escritura pública pueda ser anulada a que ya en un proceso judicial se puede entablar la anulación del instrumento público porque la persona no tenía legitimación para hacer ese acto o contrato, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Miren, prácticamente esta clase es un extra en repaso, como les digo, porque creo que en Derecho Civil no lo vemos tan específicamente. Y bueno, tal vez como la Facultad de Derecho ha sido más enfocada al tema social y no empresarial, o más al tema de institución y no sector privado, es que a veces se deja de enseñar ciertos aspectos que creo que son importantes, ¿verdad? Y que hay que tomarlos en cuenta. Entonces, esto comúnmente no lo van a encontrar en un libro, sino que es material que yo misma redacté en base a mi experiencia notarial, para que ustedes puedan tener a la mano cómo se pueden hacer las acreditaciones, porque, como les digo, si bien es cierto, derecho notarial, la idea es que ustedes aprendan a faccionar instrumentos públicos. O sea, sería el colmo de que usted sepa hacer un instrumento público y no sabe cómo acreditar la representación de las instituciones, ¿verdad? Entonces, creo que podemos enriquecer este contenido para poder hacer o faccionar los instrumentos públicos de una manera más más objetiva, ¿verdad? Bueno, los tipos de personas jurídicas, así a grosso modo, están las asociaciones. ¿Y qué son las asociaciones? Pues es la unión de personas que persiguen un fin común o un bien común, ¿verdad? Constituye la persona jurídica de tipo asociativo estructuralmente. Por tanto, la asociación muestra una pluralidad de miembros unidos en torno a un fin y organizados para una consecución y funcionamiento. En estos ejemplos, ¿cuál puede darse, verdad? Las famosas asociaciones estudiantiles, las asociaciones de vecinos, ¿verdad? Que comúnmente esas asociaciones son inscritas, si son asociaciones de vecinos de las colonias, se inscriben en la municipalidad, y así son otro tipo de asociaciones con temas civiles o de acción civil, esas sí se inscriben en el Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Entonces, hay que ir identificando dónde es que son inscritas este tipo de instituciones, ¿verdad? O de personas jurídicas, para saber más o menos cuál es la legitimidad o la persona, cuál es el documento que el representante debe acreditar para ejercer la legitimación de la representación, ¿verdad? Entonces, las asociaciones son todas aquellas personas jurídicas, ¿verdad?, que tienen un objetivo común. O sea, la asociación, aquí no importa cuánto sea el número, ¿verdad? Entre más gente hay metida, mejor. Entonces, por eso es de que a veces las asociaciones de vecinos
algunas están constituidas de hecho y otras están constituidas de derecho, como diríamos, ¿verdad? Las de hecho es que, bueno, solo se sabe que hay un COCODE, un líder de la comunidad, ¿verdad? Y no tienen nombre y comúnmente pues se reúnen para ver temas que le atañen a su colonia o a su zona, ¿verdad? Pero las que son ya constituidas de derecho pues tienen un nombre, obviamente a veces se identifican. Comúnmente para el tema de manifestaciones se ha utilizado mucho este tipo de asociaciones, ¿verdad? Que la mayoría de gente pues pasa de que son asociaciones de vecinos y como el líder les habla a veces sin mayor conocimiento del tema, creo que es usado para mover masas y la mayoría de veces son manipuladas, ¿verdad? Si ustedes preguntan, la gente en las manifestaciones, ¿qué está haciendo ahí? O sea, la gente va ahí porque le dieron 200 quetzales para que fuera a manifestar, pero si usted le pregunta qué está haciendo ahí y por qué está manifestando, o sea, no saben ni en dónde están parados, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, este tipo de cuestiones es usada para esos fines, ¿verdad? Guatemala es tan polémica y tan polémica y tan efervescente, ¿verdad? Que siempre hay manifestaciones por cualquier lado, ¿verdad? Y está bien, o sea, no nos deben limitar el derecho, ¿verdad? A la libre expresión y a la manifestación, ¿verdad? Ante las inconformidades del gobierno, pero pienso de que muchas veces el desconocimiento, ¿verdad? De los temas que nos atañen como sociedad civil son manipulables, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, también les pongo otro ejemplo, las ONGs. Este tema es muy polémico, como les digo, ¿verdad? Porque las ONGs que son constituidas a nivel internacional o que reciben fondos a nivel internacional, bueno, para los que no, yo comúnmente me ha gustado estudiar un poco historia porque creo que, como dice el dicho, pueblo que no sabe su historia está condenada a repetirla, ¿verdad? Y es preocupante, o sea, la generación, bueno, ustedes todavía digamos que se salvan un poquito, ¿verdad? Pero la próxima generación que por ejemplo, estaba escuchando un niño la vez pasada que decía, ay, mi sueño es ser TikToker o mi sueño es ser influencer, ¿va? Y el papá le decía regañando, no, primero te me gradúas de la U y después si querés yo te compro los insumos para ser influencer, pero yo quiero aquí un título universitario, ¿verdad? Entonces, yo digo, por el sensacionalismo tal vez de sus amigos de colegio, ¿verdad? El chavito decía que él quería ser influencer y que él quería ser TikToker, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿y dónde van a estar esos médicos que nos van a ayudar más adelante? O sea, digo, es preocupante, ¿verdad? Que también nos hemos vuelto, y me incluyo, una sociedad muy acomodada. O sea, ay, lo que miro en redes, yo creo, lo publico, lo comparto, y nos volvemos muy sentimentalistas en vez de venir y decir, bueno, en realidad esta publicación será cierto, investigo, leo, ¿verdad? Leo criterios a nivel internacional. No, pues, o sea, ahí es donde ya uno tiene que tener su propio criterio, porque yo digo, así es como fácilmente nos manipulan, ¿verdad? Y con cualquier tema, no solamente en tema político, sino en cualquier tema, ¿verdad? Entonces pienso yo que vamos en decadencia, o sea, así como que estamos como educando una generación o las próximas generaciones a moverse por sentimentalismos, que no está mal, pues, pero pienso que debe haber un balance entre cordura y lo que en realidad se siente, ¿verdad? Lastimosamente, los guatemaltecos somos una sociedad muy rencorosa y ahí se quedan la prueba en redes sociales. O sea, ustedes comparten un idealismo que es un poco extremista o que tenga que ver con el conflicto armado o que son temas muy sensibles como sociedad, ¿verdad? Entonces, ahí siempre van a salir gente en contra o a favor de su opinión. Pero como les decía, ¿verdad? Este tip me salió un poco del contexto, pero que sí tiene que ver con el tema de las ONGs, ¿verdad? El artículo 7 de la Ley de Organizaciones No Gubernamentales y para las cooperativas en el artículo 20 o más asociados, ahí les coloqué unos ejemplos y los fundamentos legales que tienen que ver con el tema de las asociaciones, ¿verdad? La idea es que la pluralidad debe concurrir en el momento de la constitución y durante la existencia de la asociación, ¿verdad? O sea, todos tienen un fin común. O sea, Codeca, por ejemplo, ¿verdad?
bueno, aparte de los rumores, dice que no, si hay aquí alguien de Codeca, no quiero ver sensibilidades, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen de Codeca? Es una asociación, o sea, todos tienen un fin común y hay un montón de gente asociada. Y lo más grave del caso es que se está levantando un movimiento de adoctrinamiento, y digo adoctrinamiento con patojitos casi que de 15 a 17 años, donde los están adoctrinando en que con un tipo de resentimiento social, ¿verdad? De que debe haber una igualdad de derechos, una igualdad de distribución del acceso a la riqueza, y que no sé, pero miren, no puede ser igual, o sea, es que no es lo mismo la retribución. Por ejemplo, si usted tiene un negocio y usted lo abre a las 6 de la mañana, por ejemplo, no va a tener el mismo éxito que un comedor, por ejemplo, que atiende solo almuerzos y cenas, o un comedor que solo atiende almuerzos porque no lo abren temprano. Entonces, yo digo, la distribución de la riqueza es algo muy, muy complejo de decir, ay, es que el Estado debe distribuir la riqueza, o es que la riqueza está concentrada en uno. Sí, o sea, hay monopolios en Guatemala que obviamente el control de esos monopolios lo tienen personas que viven en otros países en unión con familias, ¿verdad? Se puede decir que de hace años, casi que desde la colonización, pues, existen ese tipo de monopolios, ¿verdad? Pero volviendo al contexto de la clase, siempre es importante estudiar estos temas porque a veces, nos sesgamos mucho y a veces sin conocer el contexto de la realidad de las cosas, ¿verdad? Tanto la televisión como la radio y como redes sociales son muy, ¿cómo les digo? Nunca van a decir la verdad del asunto, ¿verdad? Hasta que ustedes no se metan a investigar, hasta que ustedes no se metan a trabajar el tema, van a tener su propio criterio. Y la idea de que ustedes sean profesionales del derecho es que ustedes también sean juristas del derecho, o sea, que la gente les pregunte qué opinan. Mire, ¿y qué dice la ley? ¿Y qué dice la sentencia de la Corte de Constitucionalidad? Aunque miren, el sistema judicial está tan podrido y como les digo, no los quiero traumar porque cada uno va a tener su experiencia, pero el sistema judicial, miren, está tan podrido que a veces uno dice, ¿y de dónde nos agarramos, va? ¿O de qué sentencias podemos basarnos? Bueno, hay muchas sentencias muy objetivas con el tema, pero sí es complicado navegar en un país donde no hay certeza jurídica, ¿verdad? ¿Por qué la mayoría de inversionistas, por qué no hay fuentes de empleo? Porque la mayoría de inversionistas lo que buscan es seguridad jurídica. Guatemala, si ustedes se meten a ver cuál es el índice del doing business en Guatemala, estamos batalladísimos, pues, o sea, estamos casi en los últimos lugares. Entonces, y todo el tema es el doing business en otras sociedades o en otros países de primer mundo, pues, las instituciones públicas colaboran para que el ambiente de negocios y de generación de empleo sea un poquito más fácil, no una burocratización, ¿verdad? Pero como somos un país inseguro, ¿verdad? Cada institución cada vez pone más requisitos, ¿verdad? Si antes pedían una certificación de nacimiento, no, ahora pide una declaración jurada que usted se llama fulanito de tal, aparte de la certificación de nacimiento. O sea, cuestiones que les digo que solo se dan en países de tercer mundo como el nuestro, que es un país inseguro, ¿verdad? Bueno, siguiendo con el tema de las asociaciones y las sociedades, porque no me quiero detener mucho en esto. Lo que me interesa es que ya pasemos al cuadrito a ver cómo se hacen las acreditaciones, pero es importante, ¿verdad? Que tengamos un refresh de lo que es esto, ¿verdad? Bueno, las asociaciones y las sociedades, la diferencia, ¿verdad? En el artículo 15 del Código Civil se desprende que el término de asociación se utiliza en un doble significado, ¿verdad? Por un lado están las asociaciones de interés público, que ya les comenté, y las asociaciones de interés particular o sociedades, ¿verdad? Que son las sociedades mercantiles. Por eso es común hablar de las asociaciones en sentido amplio. Y es cierto, en Guatemala nos falta mucho, pero así mucho, por innovar temas de sociedades, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en España y en otros países ya hablamos de operaciones telemáticas que las sociedades mercantiles a través de la firma electrónica de sus representantes ya puede realizar, ¿verdad? Pero para eso existe un sistema de operación telemática con los notarios españoles para que todos esos contratos pues nazcan a la vida jurídica con un solo clic, que es con la firma electrónica.
Entonces, ahora para hablar un poco más de cerca de la sociedad anónima, que es la que me interesa que estudiemos hoy, porque hay varios tipos de sociedades mercantiles, pero las más comunes y las que vamos a ver para temas de acreditación, de representación en las escrituras públicas, va a ser de sociedad anónima. No me interesa meterme en tema de sociedad comandita simple, sociedad comandita simple, limitada, está la sociedad anónima, pero me interesa más porque es lo que más se da, ¿verdad?, en la práctica. La sociedad anónima es un sujeto de derecho distinto a sus socios. Esa es la diferencia, ¿verdad? A pesar de que son ellos los que toman las decisiones, ya sea indirecta o indirectamente, la sociedad anónima es una institución predilecta del dogmatismo que se pensara la manifestación directa de la libertad de la asociación y que se creyera que podía servir en el modelo de la explicación del mismo Estado. Comúnmente, la sociedad anónima fue cuando se originó, que fue en Inglaterra, fue creada con el ánimo de que el Estado fuera una sociedad anónima. O sea, los mercantilistas, si se puede decir, los mercantilistas ingleses que pensaron en crear la sociedad anónima, lo hicieron con una visión de Estado, no lo hicieron con una visión de derecho privado o con una visión mercantilista de unos cuantos, ¿verdad? Sino lo hicieron con el hecho de que el Estado administrara mejor sus recursos. Pero ante tantos acontecimientos sociales, pues se empezó a tomar en cuenta que la sociedad anónima era parte del derecho privado y ya no tanto el derecho público, ¿verdad? Entonces comúnmente la sociedad anónima es aquella entidad mercantil, ¿verdad?, por la cual está constituida por una junta directiva, por un representante legal, que comúnmente el ánimo es asociarse para administrar mejor sus ingresos, ¿verdad? Esa es la historia prácticamente de la sociedad anónima. Y comúnmente la sociedad anónima es la más antigua porque debido a la sociedad anónima se desarrollaron las demás sociedades mercantiles que actualmente conocemos. La importancia o algunas de las diferencias, ¿verdad?, en las que se distingue el derecho de la asociación y el derecho de una sociedad mercantil, versa, ¿verdad?, en los artículos tal como los definen el artículo 20 al 31 del Código Civil y el artículo 14 al 58 del Código de Comercio, que es importante que repasemos, ¿verdad? La clase de distinción versa aquí, como les coloqué, en la interpretación del diferente interés que se caracteriza, ¿verdad? El interés público a las asociaciones en el sentido estricto y el interés particular de las sociedades. Entonces, si se dan cuenta, la asociación comúnmente tiene un fin común, un bien común, ¿verdad? O sea, vamos a hacer una asociación de vecinos con el ánimo de tener un mejor ornato dentro de la colonia, una mejor administración, seguridad, ¿verdad? Es un bien común. En cambio, en el tema de las sociedades mercantiles ya es un interés particular, ¿verdad? O sea, cuando ya les toque asesorar sociedades de todo tipo, ¿verdad? Porque están las sociedades mercantiles de hecho y de derecho, como lo están doctrinariamente. Las de hecho comúnmente son todas aquellas empresas mercantiles que todavía no llegan a ser sociedades, pero que por el ámbito y la magnitud que tienen ya pueden ser constituidas como sociedades anónimas, ¿verdad? Si alguien tiene dudas, me puede interrumpir en cualquier momento, solo levanta su mano. Carmelina, ¿tiene alguna duda? Que tiene su micrófono prendido. Es que se me cayó el teléfono, disculpe. No, pena. Ok. Bueno, entonces ya del repaso, ahí sí que a grosso modo. Y hay otro tema que son las fundaciones. Que comúnmente las fundaciones. ¿Quiénes hacen fundaciones en Guatemala? Es carísimo hacer una fundación. Comúnmente se necesita mucha plata para hacer una fundación. La ley establece que son más o menos 50,000 quetzales o $5,000, ¿verdad? Como mínimo. Entonces, en la naturaleza de la fundación, ¿verdad? Eso está en el artículo 20 del Código Civil. Ahí les coloqué algunos fundamentos. La fundación es una persona jurídica también, consistente en un patrimonio destinado
establemente un fin de interés general que nace por la voluntad de una persona física o fundador, bien por actos intervivos o bien por un testamento. Miren, comenta las fundaciones son constituidas con un fin, ¿verdad? Puede ser educativo, puede ser de obra social, puede ser, más que todo son educativos y de obra social, ¿verdad? Comúnmente las fundaciones van enfocadas como a materializar una idea o varias ideas, ¿verdad? Porque hay un patrimonio, digamos, por ejemplo, ¿verdad? La Fundación Rosas Botrán. La Fundación Rosa es un ejemplo, ¿verdad? Porque está un poco más de cerca con el tema de esa fundación. La Fundación Rosas Botrán es una fundación que en cierto patrimonio, ¿verdad? Decidieron hacer ayuda social por el legado que tenía, digamos, una de las personas de la familia, que obviamente ya falleció, y que comúnmente generaron una idea de trabajo con bolsa, ¿verdad? Y hay muchas actividades que comúnmente tal vez no se van a conocer en televisión, pero que también, por ejemplo, había una biblioteca donada de varias personas en su momento, ¿verdad? Que eran ilustres catedráticos de universidades en su momento y que constituyeron bibliotecas en algunos puntos como Quetzaltenango, Guatemala, ¿verdad? Incluso la Biblioteca Nacional que está en el Parque Central. Algunos de los libros fueron donados por esta fundación cuando empezó en su momento, ¿verdad? Entonces, comúnmente las fundaciones es eso, ¿verdad? Que va con un enfoque educativo o con un enfoque cultural, ¿verdad? No sé si alguien ha ido al museo que está ahí en el Tenedor del Cerro. Hay un museo de una persona que creo que donó todas sus cosas para que fuera un museo. Entonces, comúnmente esa riqueza cultural que una persona o ciertas personas puedan tener, comúnmente se trabaja a través de fundaciones, ¿verdad? Es muy interesante. Yo cuando fui les recomiendo que vayan, si van al Tenedor del Cerro, que entren al museo. Hay mucha historia de la huelga de Dolores ahí, y ahí sí que yo soy sancarlista de corazón, no bochinchera, ¿verdad? Pero sí sancarlista de corazón. Y la verdad que cuando fui ahí era como leer cada boletín, o sea, era como antes la gente usaba, digamos, su intelecto para hacer ¿cómo se dice eso? Se me fue la palabra. Como para hacer sarcasmo, esa es la palabra, como para hacer sarcasmo del gobierno, ¿verdad? Hay un montón de cosas ante las injusticias, obviamente sin faltar el respeto, obviamente sin el ánimo de atacar la honorabilidad de alguien, pero yo creo que ahorita se ha perdido mucho eso, ¿verdad? O sea, las huelgas de Dolores antes eran porque eran filósofos los que escribían los boletines, o sea, no era cualquier persona, pues, que en este caso no quiero, digamos, herir susceptibilidades. Yo sé que hay personas aquí muy pilas y que pertenecen al comité de huelga, y la verdad que los admiro porque quiera que no son la voz del estudiante, ¿verdad? Pero siempre hay más de algunas cosas que se escapan, ¿verdad? Que pienso que se sale de la retórica, y la idea no es venir y crear una difamación de alguien o de un catedrático está bien, o sea, son la voz del estudiante y son la voz, y quiera que no son la voz del pueblo, pero si ustedes van a ese museo, miren, increíble todos los boletines que hay ahí de la huelga de Dolores, foto de los desfiles, o sea, increíble, te lo recomiendo. Pero volviendo al tema, pues a eso más que todo va enfocada las fundaciones. ¿Para qué también va enfocado el tema de fundaciones? Comúnmente para temas arqueológicos, ¿verdad? Que eso se maneja tal vez muy poco en Guatemala, porque lastimosamente, ¿verdad? Cuando se hacían descubrimientos mayas, eran extranjeros que venían comúnmente a hacer esos estudios, y cuántas veces no se saqueó, ¿verdad? Ahí sí que por falta de presencia de Estado, si se puede decir. ¿Cuántos vestigios mayas no hay en otros países? En Francia, o sea, en España, ¿cuántos vestigios mayas
que comúnmente eran hechos de jade, oro, plata, están en otros países y por qué no en Guatemala, ¿verdad? Pero comúnmente las fundaciones a nivel internacional con temas de vestigios arqueológicos se manejan a través de fundaciones. Entonces, solo para que lo tengan en contexto. Bueno, ya después de darles una breve síntesis de qué son las fundaciones, las asociaciones, y para que tengan un poco más de contexto acerca de la personalidad jurídica, ya vamos de lleno a la práctica. Entonces aquí les hice un cuadrito de cómo más o menos son las acreditaciones de las personas jurídicas. Entonces, este cuadrito se los voy a hacer llegar, ¿verdad? Para que ustedes tengan ahí cómo acreditar la representación, porque puede ser, ¿verdad? Que vamos a hacer ejercicios para que ustedes vayan practicando, ahí sí que como puedan, como se les ocurran, como ustedes creen que vaya, ¿verdad? Obviamente cumpliendo con los pases legales y pueden agarrar un machote, ¿verdad? Solo que en el tema de acreditaciones sí vamos a practicar y practicar para poder hacer bien las representaciones. Y asimismo, todavía estoy pensando con el tema del protocolo, ¿verdad? Para hacer ya la entrega del protocolo. Lo hago con el ánimo para que ustedes tengan un poco más de cerca el tema de la práctica notarial. Entonces, todavía no he definido bien cómo vamos a hacer la dinámica, pero en esta semana yo les coloco en Classroom cómo vamos a hacer el protocolo y les voy a dar un como temario de cuáles son los contratos, ¿verdad? Entonces, comúnmente carnet pares van a ser un tipo de escrituras públicas y los carnet impares van a ser otro tipo de escrituras públicas, tienen que ser a mano y ahí sí que con su creatividad, ¿verdad? Los que quieran sacar fotocopia timbres y pegarles timbres, le sacan, ¿verdad? Con el tema de los atestados también, o sea, voy a calificar creatividad también. Entonces, lo voy a desarrollar en la semana para poderles colocar en Classroom cómo vamos a hacer el tema del protocolo y lo de la entrega, que es lo más, no va a ser a computadora, va a ser a mano. La computadora, todo el mundo se hace plagio, se pasa los contratos y no aprendemos nada, ¿verdad? Lo vamos a hacer a mano y la entrega va a ser presencial. Y el que no, porque tiene COVID, que porque no sé qué, que por el trabajo y que no sé qué, comúnmente lo vamos a hacer, la entrega va a ser un sábado. El que no lo pueda hacer, por favor, me tiene que mandar un correo electrónico, pero eso ya va a ser cuando ya me lo entreguen. Y lo pueden mandar con alguien, pero otra vez, obviamente con una carta, ¿verdad? Bueno, para entrar de lleno con lo de la clase, aquí les coloqué para que les sea más fácil a ustedes entender cómo va el tema de las representaciones, el Estado. Yo comúnmente voy a poner eso en Classroom para que todos tengamos claro y para que todos no me estén alegando después, sí, que eso no lo dijo, que no sé qué, que no sé cuánto. Todo lo voy a dejar escrito en Classroom para que todo mundo ahí pueda ver qué es lo que tiene que presentar. Pares comúnmente van a hacer un protocolo, impares van a hacer otro protocolo. Las mismas escrituras públicas, si mucho van a ser 15 o 16, todavía no sé todavía. Lo voy a desarrollar en la semana y se los voy a colocar en Classroom, ahí todo detalladito, con puntos, comas, de todo, para que no se pierdan, ¿verdad? Bueno, y para los que no vienen a clase también, ¿verdad? Porque siempre aparecen ahí unos que ya solo se asignan al examen. Bueno, el Estado. El Estado, obviamente, tiene personalidad jurídica, pero ¿cómo ejercen esa legitimación? A nivel internacional son otros 20 pesos, porque recuérdense que según la Constitución, el que ejerce la política exterior, en teoría, es el presidente de la República, ¿verdad? A través de su delegado, que es el ministro de Relaciones Exteriores, ¿va? Pero no nos vamos a meter hasta ahí, porque, bueno, aquí no creo no dude sus capacidades, ¿verdad? Pero que demos a esos mandos va a ser un poco complicado, hay que meterse lleno a política. Pero de lo más común, a mí lo que me interesa es hacer acreditaciones de lo más común. Bueno, el Estado, ¿a través de quién ejerce la representación? Procurador General de la Nación. ¿Cuál es el documento con que se acredita la calidad de la representación? Es la certificación de nombramiento contenido en el acuerdo gubernativo y ahí tiene que salir publicado en qué fecha fue publicado el acuerdo gubernativo, porque recuérdense que los nombramientos
en las entidades públicas que tienen que ver con acuerdos gubernativos nace a la vida jurídica desde su publicación. Recuérdense que en las asociaciones y fundaciones es desde su inscripción, ¿verdad? Pero en el tema de instituciones públicas es desde su publicación. Ojo con eso porque pregunta de examen. Bueno, también la certificación del acta notarial de toma de posesión. Aquí son dos instrumentos o dos documentos que ustedes piden para la acreditación de la representación, ¿verdad? Asimismo, la Universidad de San Carlos es ejercida a través del rector de la universidad, el pontífice rector de la Universidad de San Carlos, que voy a omitir el tema porque estamos ahí en una odisea que a ver cómo acaba esto, va. Se acredita a través de la certificación del acta de elección y con la certificación del acta de toma de posesión del cargo. Obviamente, dos documentos que tienen que ser presentados. Sin uno de esos, ¿qué pasa? Sin uno de esos no puede usted faccionar en una escritura pública porque entonces no tiene la legitimación para actuar, ¿verdad? Entonces tiene que ser certificación del acta de elección emitida por el Consejo Superior Universitario y la certificación del acta de toma de posesión del cargo. Una municipalidad. ¿Quién es el representante legal de una municipalidad? Es el alcalde municipal, es el representante legal. Y el síndico es el representante judicial. Ojo con los casos. O sea, el alcalde municipal es el representante legal, pero el síndico primero es el representante judicial. Comúnmente en la mayoría de municipalidades así está de ley, ¿verdad? Entonces, ¿cómo acreditan la personería de estos personajes? Con la certificación del acuerdo de adjudicación del cargo del Tribunal Supremo Electoral y la certificación del acta de toma de posesión del cargo. Entonces, miren, se los estoy dando como material de apoyo, que yo sé que no lo van a encontrar en ningún libro. A eso atesórenlo porque eso en algún examen privado se los pueden preguntar y pues ustedes ya solo sacan su chivo, ¿verdad? Para el tema de redacción, vamos a usar nada más algunos representantes, nada más, no todos, ¿verdad? Porque a qué horas hacemos una escritura pública donde todos comparezcan, ¿verdad? Entonces, solo los más utilizados. Entonces, ojo con eso, con el tema del cuerpo municipal. Luego viene el sindicato de trabajadores adscrito, ¿verdad? A cualquier entidad pública o privada. Comúnmente el representante legal es el secretario general o el comité ejecutivo, ¿verdad? Ahí se depende de su constitución. ¿Cómo lo acreditan? A través de la certificación del acta de su elección. Y eso en donde se inscribe el ICDA, eso es en la Dirección General de Trabajo, ¿verdad? Hay una sección del Ministerio de Trabajo que hace tipo de inscripciones sindicales, entonces comúnmente ahí es donde se inscriben. Otra cuestión es la certificación del acta de toma de posesión. En la mayoría de estas acreditaciones, ustedes les tienen que presentar dos documentos, en la mayoría de acreditaciones. En las asociaciones, aquí es un poquito más fácil, porque solo es el presidente o gerente o miembro de la junta directiva, tal como se constituya, ¿verdad? Si puede ser un miembro de la junta directiva, media vez esté en acta notarial nombrado, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué presenta él para acreditar su calidad de la representación? Una certificación del acta notarial de nombramiento, ¿verdad? Luego con las cámaras, ¿verdad? Cámara de Industria, Cámara de Comercio, Cámara del sector inmobiliario, Cámara del sector cafetero, o sea, cualquier cámara constituida, el representante legal lo ejerce el presidente o gerente. ¿Cómo van a acreditar esa calidad? A través de la certificación del acta de elección, porque recuérdense que eso es a través de votos, ¿verdad? Y dos, a través del acta notarial de toma de posesión extendidas por el secretario de la Cámara, ¿verdad? Entonces, los secretarios ejercen una función. La mayoría de secretarios de las cámaras comúnmente son notarios, ¿verdad? Por lo mismo, porque les toca que andar ahí faccionando de todo un poco. Luego, un banco privado. La representación legal la ejerce el gerente general o mandatario. Miren, aquí me quiero detener un poquito porque este es un tema muy amplio que solo lo voy a hablar hoy. Más que todo que tiene que ver con derecho mercantil y derecho bancario. Lastimosamente en el pensum de la facultad no existe el tema del derecho bancario, pero es un tema muy extenso que en otras universidades ya se está viendo de forma más completa. Pero en el tema del banco,
Comúnmente, ¿verdad? Los bancos, dependiendo de las políticas, que la mayoría son muy estrictas, tienen varias carteras, ¿verdad? El tema una es el tema de asesoría gerencial, que es otro tipo de asesores, ¿verdad? El tema de asesoría de créditos bancarios, el tema de asesoría de recuperación de carteras son otro tipo de asesores. Entonces, comúnmente para este tipo de asesorías es muy amplia el tema de que el representante o el gerente, ustedes van a ver cuántas representaciones, si ustedes van al registro mercantil y verifican cuántos representantes legales tiene GIT, o sea, se quedan asustados, porque entre más grande es el banco, más representantes legales va a tener. ¿Y cómo van a ejercer esa representación legal? Primero, comúnmente, a la hora de constituir y a la hora que miremos, lo vamos a ver a grosso modo, porque tampoco aquí los quiero expertos en derecho bancario, ¿verdad? Pero por lo menos por cultura general de derecho debemos de saber esto, ¿verdad? Entonces, en el tema de asociaciones, en la constitución de un banco, según la ley de bancos, tiene una forma particular de constitución de sociedad, igual que las sociedades que se encargan con el tema de seguridad privada, ¿verdad? Son las únicas sociedades, y lo vamos a ver cuando miremos sociedades anónimas, que tienen una particularidad en el proceso de su inscripción. Comúnmente en el tema bancario, pues aquí obviamente, aparte de que el registro mercantil da el aval de la inscripción, a la hora que digamos, a la hora de la constitución del banco, dan amplios términos, se puede decir, dentro de las cláusulas, donde el gerente puede ampliar su representación para temas de adjudicación de bienes. O sea, ustedes, comúnmente unos bancos están organizados en temas de representación legal, recuperación de cartera. Ustedes van a ver que hay 100 representantes legales. Y comúnmente son bufetes jurídicos de universidades privadas, la mayoría. Nos dejan unos cuantos migajos, pero sí, comúnmente es que la mayoría de gente son de universidades privadas. Para el tema de recuperación de cartera, ¿verdad? Para el tema, por ejemplo, de adjudicación de bienes, los bancos obviamente a través de los créditos hipotecarios y con el tema de pandemia se elevó el tema de la deuda bancaria de los usuarios. Entonces, ¿qué hacen? Absorber las hipotecas que obviamente las personas dejaron de pagar los créditos. Entonces, para ese tipo hay otro tipo de representaciones, ¿verdad? Que eso es a través de mandatarios. Entonces, solo les estoy ampliando el espectro porque creo que es importante hacerlo ver, y que yo después ya no voy a tocar el tema hasta que miremos la escritura de constitución de sociedades mercantiles, que a grosso modo lo voy a ver porque no quiero que sean expertos en derecho bancario, pues, pero por lo menos tienen que tener una noción general por si les preguntan, ¿verdad? Porque a veces dicen, ay, como es de San Carlos no sabe derecho, o sea, a mí me molesta que me digan, ay, mire, como es de San Carlos no sabe tema de derecho bancario, o sea, me indigna, así como, ¿por qué sesgan? Y casi que nos tienen sesgados, va que se digan, ay, San Carlos solo penal, civil, notarial y ¿qué más nos dicen? Administrativo, laboral, ¿verdad? Pero no, ustedes tienen que demostrar que, no que lo sepan todo, pues, pero que por lo menos tienen una noción. Alguien levantó la mano, tenía duda de Luis Rodrigo, de algo. Disculpe, licenciada, una duda. En una sociedad anónima, la representación legal la ejerce el representante legal, pero tenía entendido también que el presidente del consejo administrativo. ¿Es esto correcto? Es el gerente o el administrador único. El gerente o administrador único del representante legal, pero dependiendo qué tipo de sociedad, es el gerente o administrador único. Comúnmente, siempre a la hora de inscribir la sociedad, se hace el acta notarial de nombramiento, donde la mayoría son gerente general, ¿verdad? Pero puede también ser administrador único y representante legal. ¿Cuál es la diferencia? Que comúnmente se inscribe al gerente general y al administrador único y representante legal, pero no necesariamente el administrador único es gerente general. Me explico. Comúnmente la mayoría de gerentes en la práctica, digamos, mercantilista o en la práctica, digamos, del sector empresarial, es que el gerente es cualquier persona, o sea, es un empleado más, ¿verdad? Pero el administrador único comúnmente siempre va a tener la calidad de accionista, porque el administrador único sí va a velar por las ganancias y ahí sí va a meter sus opiniones y
Ahí sí que con el análisis de expertos, asesores y todo, ¿verdad? Ahí sí que, como les digo, dependiendo del tamaño de la sociedad anónima, así es como están integrados, ¿verdad? Pero Sí, aquí pues, solo les... ¿también ejerce la representación legal? ¿Cómo? ¿También ejerce la representación legal el administrador único? Sí, el administrador único sí, ejerce la representación legal. La mayoría, pues siempre otorgan mandatos, ¿verdad? Mandato judicial por un lado, mandato administrativo por otro lado, ¿verdad? Dependiendo de cómo esté constituida la sociedad mercantil y cuál sea el flujo, ahí sí que el objeto comercial de la entidad mercantil. Pero comúnmente es el administrador único y representante legal. Pero ellos la mayoría de veces, si es una SA, digamos, por lo menos con unos 40 empleados o más, ya comúnmente deja un mandatario, ¿verdad? Para no estar yendo a esos, ahí sí que a todo tipo de reuniones. ¿Alguien más tiene dudas? Bueno. Volvemos con el tema de las entidades bancarias. ¿Qué se presenta aquí? ¿Verdad? La certificación del acta notarial de nombramiento, debidamente inscrita en el registro mercantil, certificación del acta de toma de posesión, debidamente inscrita en el registro mercantil, y testimonio de la escritura inscrita en el registro electrónico de poderes. En este caso les coloqué eso porque en la mayoría, pues, como les digo, otorgan sus mandatos, ¿verdad? Bueno, ahora sociedad mercantil. Es el gerente administrador único y representante legal o mandatario, que era lo que usted me estaba preguntando. ¿Cómo acreditan la representación? Es a través de la certificación del acta notarial de nombramiento, obviamente inscrita en el registro mercantil, certificación del acta de toma de posesión y testimonio de escritura inscrito en el registro electrónico de poderes cuando sea mandatario. Cuando es una sociedad mercantil constituida en el extranjero, mire, estas en la mayoría de veces son todas aquellas sociedades mercantiles que traen, se me olvida ese término mercantil, que traen sus franquicias, ¿verdad? O que comúnmente hay algunas marcas, por ejemplo, estuve mucho de cerca en la constitución de una marca italiana que trae motos italianas, que comúnmente su sede mercantil está en Cayalá. Entonces, comúnmente ellos no querían constituir una sociedad mercantil en Guatemala porque, digamos, que la franquicia de las motos les prohibía, digamos, que el administrador de una sociedad que adscribiera las líneas no tenía que tener constitución, digamos, comercial en el país donde se iba a distribuir. Entonces, obligatoriamente los obliga a adquirir una franquicia, ¿verdad? Pero esos son otros 20 pesos. Ese sí es un gran rollo para el tema de traer franquicias a este país, sí, y aparte que la burocracia, aunque mejoraron esos temas en el registro mercantil, pero sí nos falta mucho que avanzar en temas electrónicos. Bueno, ¿cómo se acredita la representación legal de la sociedad mercantil constituida en el extranjero? Es a través del testimonio de la escritura de protocolización inscrita en el registro electrónico de poderes. ¿Qué pasa con este tema de sociedades mercantiles constituidas en el extranjero? Que la mayoría de veces o representaciones son realizadas por notarios del país de origen, ¿verdad? Por ejemplo, esta sociedad que les pongo ejemplo, que es de la marca italiana de las motos, comúnmente había que traducir del italiano al español el documento donde facultaban, digamos, a una persona guatemalteca para que distribuyera la franquicia, y comúnmente venía de un notario italiano. Entonces, salvo, ¿verdad?, que fuera un notario guatemalteco, pero lo hicieron así de esa forma, ¿verdad? Lo constituyó a través de un notario italiano, un notary public, y se tradujo el documento hasta el sello y todo, ¿verdad?, para que surtiera efectos en Guatemala, y luego se inscribió en el registro electrónico de poderes. Entonces, la mayoría de sociedades mercantiles comúnmente es por un documento proveniente del extranjero donde acreditan esa legitimación. Entonces, por eso les coloqué ahí testimonio de la protocolización del mandato, les voy a colocar ahí, inscrito en el registro electrónico de poderes. Lo de las fundaciones, la representación legal la tiene el director de la junta directiva, ¿verdad? ¿Y cómo acreditan su personería? A través de la certificación del acta notarial de nombramiento, debidamente inscrita en el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. Aquí no es en el registro mercantil, por favor, ojo con eso,
porque a veces en los exámenes me ponen registro mercantil de Guatemala y no, ahí es en el registro electrónico registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. Partido político. ¿Por qué les doy este insumo? Porque más de alguno aquí va a andar metido en política. ¿Quién ejerce la representación legal del partido? ¿Es el secretario general o secretario o primer secretario adjunto? Comúnmente, cuando el secretario general no está, lo hace el secretario general de adjunto. ¿Cómo acreditan su personería? A través de las certificaciones de consta en la inscripción del Comité Ejecutivo Nacional en el registro de ciudadanos. Hay una parte de la cláusula donde todos votan quién es el secretario general, que comúnmente es en la Asamblea Nacional. Entonces, esa parte transcrita de la escritura pública constitutiva del partido es la que se acredita, es como se acredita, y la certificación que emite ya el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Donde consta la inscripción. Entonces, ahí estamos, hasta ahí lo vamos a dejar con las acreditaciones porque pueden haber más, pero yo les estoy haciendo el material o un material que yo ya tenía ahí para mis estudiantes, que comúnmente esto no lo van a encontrar en los libros de apoyo, ¿verdad? Pero es para que ustedes tengan una idea de cómo se hacen las representaciones, porque miren, o sea, no es que ustedes, cierran pensum y ya van a estar haciendo escrituras públicas, pues, o sea, obviamente tienen que obtener el título, pero tienen que tener una noción, o sea, ya es notariado 4, pues, ya tienen que tener una noción de cómo se representan las instituciones, ¿verdad? Entonces, luego viene aquí un estilo de taller que yo les coloqué, que son unos casos a resolver para que ustedes pues empiecen a hacer ejercicios. Esto se los voy a colocar como tarea para que todos los puedan hacer a manos, pero las instrucciones se las voy a girar por Classroom, ¿verdad? Para que aquellos que no me estén escribiendo, que mire cuál es la tarea. Entonces mejor la pongo en Classroom para que todo el mundo vaya a ver sus notas ahí, el material de apoyo y todo. Entonces, aquí les coloqué casos a resolver. ¿Para qué hago este tipo de talleres? Yo comúnmente les digo talleres porque es lo que nos aproxima un poco más a la práctica, ¿verdad? Para que ustedes puedan ya, por lo menos, a desenvolverse mentalmente en cómo hacer las reacciones para las acreditaciones. Entonces, creí importante una clase para esto porque este tema es muy extenso, o sea, es muy extenso, ¿verdad? Yo, como les digo, no lo sé todo, ¿verdad? Me falta mucho para aprender, pero de la poca experiencia que he tenido, se las quiero compartir para que ustedes estén un poco más de cerca con la práctica y que, por favor, hagan honor que la San Carlos no solo sabemos de derecho notarial, derecho civil, laboral y penal, sino que también puedan haber gente que pueda asesorar entidades privadas y entidades del sector empresarial, ¿verdad? Hasta aquí ha sido la clase del día de hoy. No sé si alguien tiene dudas, comentarios. De mi parte está todo claro. Se durmieron, se fueron a tomar el café. Liz, disculpe, es una consulta. Sí, yo. Las notas del primer parcial las va a publicar en Classroom. Pero voy cruda.